Antes de iniciar, hablando de datos, que una organización sindical haya reducido en un 40% los miembros en 2 años, es un dato. Y yo no quiero matar relatos, porque lo que les traigo es un relato. Estimados compañeros asalariados, miembros de la comunidad educativa SENA, cordial saludo. En los próximos aproximadamente 30 minutos trataré de hilar un discurso en el que, más allá de revelar problemáticas o criticar maneras de actuar, procuraré dejar una serie de inquietudes que nos permitan establecer una reflexión profunda sobre 3 cuestionamientos fundamentales. ¿Quién soy yo para el SENA? ¿Qué estoy haciendo yo por el SENA? ¿Y lo que haga yo por el SENA realmente importa? Para ello plantearé una analogía donde cualquier parecido con la realidad será pura coincidencia, o tal vez no. Inicio este relato recurriendo a las historias. Siempre, como sindicato, hemos procurado no caer en la dinámica sindicalista común de los discursos veintejulieros, que resultan algunas veces llamativos y otras tantas irrelevantes. Les recuerdo que soy instructor del área de audiovisuales y en esencia nuestra tarea es contar historias. Para ello los invito a recordar una historia que ha marcado un antes y un después en las narrativas audiovisuales recientes. Se trata de una serie de fantasía épica basada en las novelas de Canción de Hielo y Fuego de George R. Martin. La historia se desarrolla en los continentes ficticios de Ponente y Essos, donde diversas familias nobles luchan por el control del trono de hierro y el dominio de los 7 reinos. Mientras las intrigas políticas, las traiciones y las batallas definen el destino de los personajes, una amenaza ancestral resurge en el norte. Los caminantes blancos, seres sobrenaturales que representan un peligro mortal para toda la humanidad, se acercan. La serie explora temas como el poder, la lealtad, la traición y la supervivencia en un mundo donde el invierno se acerca y nadie está a salvo. Como lo habrían deducido, se trata de Juego de Tronos. Winter is coming. El invierno está cerca. Es el lema de los Stark, una familia que habita en el norte de Poniente, el lugar más frío y recóndito. El invierno está cerca, es el vaticinio de que algo va a suceder, algo negativo. Recuerdo cuando asistía a reuniones como esta, desde que llegué a la institución, aquí, en este mismo lugar, se paraban algunos compañeros para, en resumidas cuentas, decirnos una y otra vez: el invierno está cerca. Como un augurio nefasto del futuro inevitable que le correspondería a nuestra alma mater. En repetidas ocasiones se ha dicho en este mismo lugar que muchos han querido acabar con el SENA y que gracias a las innumerables y épicas batallas no se ha podido. ¿Cuántas veces habremos escuchado en este mismo recinto frases como: si seguimos así, el SENA no será viable, nos quedan solo unos cuantos años, la politiquería va a acabar con el SENA, si no nos unimos nos pasará lo mismo que al Seguro Social? ¿Les es familiar? ¿Lo han escuchado antes? Winter is coming. Al igual que en Poniente, donde el invierno no solo representa el frío, sino también la destrucción y el caos, en el SENA, desde que estoy en la institución en 2014, he escuchado, incluso desde antes, se nos ha hecho saber que el invierno está cerca. Pero compañeros, es solo ahora, en estos tiempos, en que lo empiezo a ver posible. Pues los desafíos que enfrentamos no solo son externos, sino que también están dentro de nuestras propias filas, amenazando con congelar nuestro progreso y nuestra misión. El invierno, desde el análisis semántico, puede tener varios significados. El invierno trae consigo la muerte y la destrucción. La naturaleza se prepara para enfrentar duras condiciones y se suma en un estado catatónico. El invierno es además un sinónimo de frío extremo, oscuridad y escasez.
elementos que amenazan la supervivencia de los personajes en la historia. Simbólicamente representa la muerte, tanto física como espiritual, y la destrucción que puede arrasar con todo a su paso. Asimismo, el invierno representa la inevitabilidad del cambio. El invierno es un recordatorio constante de que nada es permanente. En Poniente, las estaciones son impredecibles y pueden durar años, lo que simboliza que sin importar cuán poderosos sean los reinos o los personajes, el cambio es inevitable. El invierno también simboliza la necesidad de preparación y colaboración. En un entorno hostil, solo aquellos que trabajan juntos se preparan adecuadamente para sobrevivir. Pues el invierno expone la vulnerabilidad de los seres humanos frente a las fuerzas de la naturaleza y lo desconocido. Simboliza que, por más poder, riqueza o influencia que tengan los personajes, todos son igualmente frágiles ante una amenaza mayor. Pero, aunque el invierno es destructivo, también puede verse como un símbolo de purificación y renacimiento. Después del invierno, compañeros, llega la primavera, lo que sugiere que incluso en los momentos más oscuros hay esperanza de un nuevo comienzo. El invierno también puede interpretarse como la fuerza impersonal que no distingue entre buenos y malos, ricos y pobres, poderosos y débiles. Simboliza la indiferencia del universo ante las luchas humanas. El invierno está cerca. Otro elemento narrativo interesante de Juego de Tronos son los caminantes blancos. Por favor, pasamos a la siguiente diapositiva. Este es el elenco principal. A la siguiente. Ahí. Los caminantes blancos, ¿los recuerdan? Los caminantes blancos son seres sobrenaturales que en la historia representan una amenaza ancestral y apocalíptica. Originados por los hijos del bosque para protegerse de los primeros hombres, se rebelaron y se convirtieron en una fuerza destructiva. Son criaturas de hielo inmunes al fuego convencional y capaces de resucitar a los muertos como espectros bajo su control. Simbolizan el invierno, la muerte y la inevitabilidad del cambio, actuando como un enemigo común que obliga a los humanos a unirse o a perecer. Su avance es una advertencia constante de que las luchas por el poder son insignificantes ante las amenazas mayores. Los caminantes blancos son una fuerza irreflexiva y destructiva que no distingue entre aliados y enemigos. Son seres fríos, calculadores y carentes de emociones. No tienen empatía, no valoran la vida y su único propósito es expandir su dominio y destruirlo todo. Los caminantes blancos no reflexionan sobre sus acciones, simplemente actúan como una fuerza destructiva y avanzan sin detenerse. No son una amenaza externa lejana, son una amenaza externa y están siempre al acecho listos para atacar. Estos seres sobrenaturales que alguna vez estuvieron vivos, tuvieron familia y habitaron en alguno de los 7 reinos, ahora no tienen recuerdo alguno de cómo era su vida antes. No podrían distinguir a un hijo, a una esposa y mucho menos a un amigo. En la ficción, para muchos de estos personajes es innecesario conocer su historia, su pasado, pero lo tienen. Solo que en su nueva realidad simplemente no pueden recordarlo. Y esto se debe en parte a su condición, pero también a la enorme influencia que ejerce el líder sobre ellos. El líder de los caminantes blancos es el Rey de la Noche. Es el primer caminante blanco creado por los hijos del bosque hace miles de años como un arma contra los primeros hombres, pero se rebeló y se convirtió en una amenaza para todos los seres vivos. El Rey de la Noche tiene la capacidad de controlar a los demás caminantes blancos y a los espectros a través de una conexión mágica. Esta habilidad le permite dirigir a su ejército de manera coordinada, sin cuestionamientos, ya que los caminantes blancos y los espectros carecen de voluntad propia y actúan como extensiones de su poder. Su control absoluto simboliza la pérdida de individualidad y deshumanización, convirtiendo a sus seguidores en herramientas de destrucción. Como sucede con el arte en general, las historias siempre se fundamentan en los fenómenos sociales y humanos. Aunque se trate de escenarios medievales, misiones intergalácticas o incluso tramas mitológicas, el fundamento dramático narrativo es la condición humana. Hay quienes afirman que el cine es una metáfora de la realidad, pues al igual que una metáfora transforma lo literal en simbólico, usando imágenes, sonidos y narrativas para representar conceptos abstractos como la resistencia, la opresión o la alienación. No obstante, esta podría ser una afirmación simplista, dado que para André Bazin el cine es la realidad en su dimensión ontológica.
con lo cual no sería una metáfora, sino una extensión o revelación de la realidad misma. Entonces no sería descabellado sugerir que las historias sirven para analizar, reconocer, interpretar e incluso revelar aspectos de la realidad. Esta función pedagógica de las historias es bien conocida en contextos espirituales y mitológicos. Se conocen como parábolas. Las parábolas son narrativas breves, simbólicas, que transmiten una enseñanza moral, espiritual y social. Y el cine tiene la capacidad de cumplir esa función gracias a su lenguaje visual y narrativo. Así las cosas, procedo con el relato a ver si en algún punto se revela la parábola, aunque creo que ya algunos están intuyendo a dónde va esto, pero les aseguro que no es necesariamente como parece. Entonces continuamos. Hasta el momento he mencionado la frase "el invierno está cerca", como lema del miedo y a los caminantes blancos como agentes irreflexivos y autómatas. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Los que han seguido esta apasionante historia recordarán aquel lugar al que eran enviados los prisioneros, el muro. El muro en Juego de Tronos es una colosal estructura de hielo que separa a los 7 reinos de Poniente de las tierras heladas del norte, donde habitan los caminantes blancos y otras criaturas peligrosas. Fue construido hace miles de años tras la larga noche, para proteger a los humanos de estas amenazas. Está custodiado por la Guardia de la Noche, una orden dedicada a vigilar y defender el muro. El muro funciona como barrera física, ya que impide el avance de los caminantes blancos, pero también es un lugar en constante batalla de amenazas. Ocurren eventos cruciales y también representa la necesidad de cooperación. El muro en general puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte y puede ser usado para restringir la libertad o incluso para permitirla. Ahora, en el contexto que nos compete, y creo que este es un punto clave, y en función de la idea que trato de esbozar, el muro representa ese único lugar inquebrantable al que todos podemos acudir y cuidar, que es la conciencia. Los principios, los valores y la ética son pilares de un muro que se sustenta en las normativas, las mismas que nos permiten vivir en sociedad, pero que incluso cuando la norma no alcanza, solo la conciencia puede hacer la resistencia suficiente para que las fuerzas irreflexivas y autómatas no pasen. Hago un pequeño paréntesis para contar una anécdota personal. Reciente, en un pasillo del 6DM, se forjó espontáneamente una conversación con 2 compañeros, hecho cada vez menos frecuente en los centros de formación, y menos para hablar de asuntos de fondo relacionados con la institucionalidad. Abordamos temas con estos compañeros como el clima laboral, las negativas implicaciones del nuevo reglamento del aprendiz, las falencias administrativas y presupuestales, entre otros temas. Sentimos que la conversación se daba de manera amena y de alguna manera con diferencias, pero tuvimos múltiples puntos de acuerdo. Lo curioso de esta conversación, por lo cual la traigo en este momento, es que en algún punto uno de ellos dijo algo como: y mire, cada uno de nosotros es de un sindicato diferente. Lo cual interpreto como: es extraño que estando bajo liderazgos tan aparentemente diferentes, nosotros aquí, desde nuestra labor del día a día, tenemos muchos puntos de acuerdo. Esta idea la retomaré más adelante. Y cierro este paréntesis. El invierno está cerca. De vuelta al muro, cabe resaltar que la Guardia de la Noche es una antigua orden militar dedicada a proteger los 7 reinos de las amenazas que provienen del norte, como los caminantes blancos y los salvajes. Estaba conformada por diferentes tipos de población, junto a los hombres de honor, como los nobles y caballeros, que buscaban la gloria o cumplir con su deber ancestral. En ese mismo muro también había criminales y convictos enviados al muro como alternativa para la pena de muerte, donde podían redimirse sirviendo, además de campesinos y hombres comunes que se unían voluntariamente buscando un propósito o escapando de vías difíciles, para que algunos líderes, al igual que algunos líderes experimentados que buscaban darle sentido y utilidad a sus virtudes y habilidades. Este lugar difícil y peligroso, denominado como el muro de la conciencia, es un lugar al que no todos quieren ir.
Es fácil pensar cosas como, allá está el muro, hay unos que lo defienden, yo por mi parte no le hago daño a nadie. Pero recuerden que el invierno está cerca, y es que al muro solo se llega de manera voluntaria o luego de una situación apremiante que implicó una transformación. Una vez en el muro, cada uno sabrá si es un hombre o mujer de honor, un ex convicto o un campesino o líder experimentado. De cualquier manera, si están dispuestos a dar su vida por defenderlo, serán fundamentales para proteger los 7 reinos. Si bien la historia nos habla de 7 familias, voy a resaltar una en particular, que son los Stark. La familia Stark, y entiendo que para quienes hemos seguido la historia esto puede resultar más interesante, representan los valores como el honor, la justicia, la lealtad, la familia y la responsabilidad, la resiliencia, la humildad y la territorialidad. Su compromiso con la supervivencia del reino superaba incluso su propia vida. Esa férrea convicción de que los intereses colectivos priman sobre los intereses individuales fueron siempre su carta de presentación. Aunque actuaron con honor, siempre fueron mancillados. Aunque pregonaron justicia, fueron tratados con injusticia. Aunque fueron leales, siempre fueron traicionados. Aunque actuaron con humildad, siempre fueron envidiados. Pero con todo esto nunca perdieron su norte en todos los sentidos. Podríamos considerar a los Stark y a algunos personajes de otros reinos que profesaban y aplicaban sus mismos valores, como olvidar a Sir Davos o a Samuel Tarly, como aquellos que a la distancia siempre respaldaron a la guardia de la noche, los que permanecían en el muro. Y es que siempre estaremos de un lado o de otro, por acción o por omisión. Así giremos la mirada hacia otra parte. El invierno está cerca. Así consideremos que no nos compete. El invierno está cerca. La historia de Juego de Tronos no sería lo que fue sin la presencia de los dragones. ¿Me ponen la siguiente, por favor? La siguiente. Unos seres mitológicos que parecían extintos. Todos conocían el poder y la fuerza que podía llegar a tener un reino si pudiera obtener y controlar de nuevo a los dragones. Y la forma como los representa George R. Martin de nuevo en la historia es verdaderamente una genialidad narrativa. En la peor de las circunstancias de uno de los personajes protagónicos representado por Daenerys Targaryen, una mujer inicialmente inocente y vulnerable que evoluciona hacia una líder fuerte, decidida y en ocasiones despiadada, recibe 3 esferas como unos objetos valiosos pero inútiles. Pero traen consigo una promesa: retornar a la grandeza. Ojo con esto, que es, digamos, el centro de lo que quiero transmitir. Los dragones son entonces una promesa y su fuego una señal. Cada vez nos cuesta más la esperanza. Cuando se habla del futuro, el panorama parece desalentador. Ocasionalmente las luchas terminan antes de empezar porque simplemente no las creemos posibles. Y sí, estoy hablando de creer. Muchas veces los idealistas somos tildados de ingenuos o soñadores improductivos. Muchas veces solamente decir que en aquello aparentemente inerte se esconde la promesa de un enorme dragón que con su fuego puede consumirlo todo, puede sonar a locura. Una locura parecida sería afirmar que dentro de cada uno de nosotros hay una idea que alguna vez se nos ocurrió y que si se incubara podría cambiar el curso de todo. Podría tener el fuego suficiente para calcinar la apatía, para iluminar el camino, para encender la pasión de nuevo por nuestra labor, por nuestra institución, por la vida misma. Un fuego que podría alimentar el impulso de un motor que ha estado apagado mucho tiempo porque aún no había nacido el dragón. En la mitología china el dragón es un símbolo de fuerza, salud, buena suerte, armonía y poder. Yo quiero que cada uno piense si en realidad es posible que entre tantas personas valiosas, entre tantas mentes brillantes, entre tantas personas correctas, íntegras y honorables, pueden o no haber dragones escondidos tratando de salir a flote. Y sí, ya imagino los comentarios de aquellos que solo ven la superficie de las palabras diciendo: oigan a ese tipo hablando de dragones mágicos, en lugar de hablar de la realidad del Sena. No los culpo. Es difícil dejar de lado una ideología
cuando se nos vuelve doctrina. La doctrina se refiere al conjunto de ideas, principios o enseñanzas que se basan en un sistema de creencias, mientras que una ideología es la suma de muchos saberes que a partir de un intercambio de intersubjetividades plantea lineamientos sociales. Cuando una ideología se convierte en doctrina, se produce una transformación que implica rigidez dogmática, imposición coercitiva y distorsión de la realidad social. La doctrina asume un carácter irreformable e incuestionable que termina incidiendo en la instrumentalización del poder mediante el adoctrinamiento educativo, la censura mediática y la división social. La doctrina ideológica sustituye la convivencia por la imposición, usando métodos represivos en lugar de la persuasión. La doctrina no reconoce miembros de su adoctrinamiento como seres pensantes, independientes y libres, aplastando todo cuestionamiento e invalidando el debate o el diálogo como mecanismo para el crecimiento colectivo. El invierno está cerca. De vuelta a la historia, hay un personaje denominado el Rey de la Noche, que es el líder de los caminantes blancos, esa raza de seres sobrenaturales que representan las mayores amenazas en Juego de Tronos. Fue creado por los hijos del bosque hace miles de años como un arma contra los primeros hombres. Sin embargo, se reveló y se convirtió en una fuerza destructiva. El Rey de la Noche puede ser una metáfora poderosa para representar la deshumanización y la pérdida de propósito en las instituciones. Convierte a los vivos en espectros sin voluntad, similar a cómo los procesos burocráticos y la falta de reflexión pueden convertir a los trabajadores en engranajes sin voz ni iniciativa. Nos estamos convirtiendo en nuestros propios reyes de la noche, transformando a las personas en herramientas frías y sin alma, sin recordar que el corazón de nuestra institución son las personas, o nos quedamos como caminantes blancos bajo el yugo de alguna persona. De manera similar, la deshumanización se da en nuestra entidad y no proviene de afuera, sino de decisiones y sistemas internos que priorizan procesos y cargos sobre personas, grupos exclusivos sobre trabajadores. El verdadero rey de la noche no está afuera, sino dentro de nosotros. Es la burocracia excesiva y la pérdida de nuestro propósito original. Es la imposibilidad de conversar con el otro. El norte, al otro lado del muro, todo es frío e inerte. Ese mismo frío que enrarece las relaciones laborales, donde la empatía es solo un eufemismo típico de cualquier charla motivacional. Todas estas son manifestaciones de una influencia de algo como un rey de la noche. ¿Pero será que existe? ¿Habrá una persona capaz o un liderazgo capaz de abolir la capacidad crítica de sus seguidores? Ahora, usando la narrativa de nuevo de Juego de Tronos, acudo a una figura que es la última, el cuervo de 3 ojos. Bran Stark, el menor de la familia del norte, como el cuervo de 3 ojos, tiene la capacidad de ver el pasado, el presente y el futuro. Más adelante, si la avanzamos, podemos verlo. Como podrán ustedes imaginar una situación posible del pasado, presente y futuro, pregúntense ustedes, ¿cómo podrían ustedes imaginar una situación posible de pasado, presente y futuro al interior de nuestra entidad? ¿Se puede? Un espacio o situación donde se pueda mirar hacia el pasado y aprender de los aciertos y errores cometidos. Un espacio o situación donde se pueda tener una visión clara de los desafíos actuales, los nuevos liderazgos, las nuevas tecnologías, y un lugar donde se pueda planificar estratégicamente para enfrentar los desafíos futuros, como los cambios tecnológicos o las necesidades del mercado laboral. El cuerpo de 3 ojos además tiene el conocimiento y la formación como herramientas claves para transformar comunidades. Ahora, y me excuso con los profesionales en áreas administrativas, reconociendo mi ignorancia en términos de ciencias administrativas, pero reconociendo que contamos con expertos suficientes en tal sentido, ¿qué tal si quitáramos la idea del cuervo de los 3 ojos y dijéramos cosas como análisis FODA, análisis PESTEL, planificación por escenarios, gestión del conocimiento o alineación estratégica? Seguramente cada uno de ustedes conoce a un compañero experto en estos conceptos teóricos derivados de la planeación estratégica, que seguramente estarían en completa capacidad de ocupar lugares fundamentales en la toma de decisiones, con suficiente disciplina, orientación al resultado y compromiso, como para hacer que los procesos al interior de nuestra institución se dieran de la mejor manera. Y claro,
sin la necesidad de un cuervo de 3 ojos. Vuelvo a la conversación que tuve con los compañeros en mi centro de formación, donde caímos en cuenta que pertenecíamos a 3 sindicatos diferentes. La pregunta de cierre ante tantas desavenencias, decisiones equivocadas, retrasos en los procesos, tratos injustos y corrupción política fue: ¿y acaso esto puede cambiar? ¿Se lo han preguntado ustedes? Entonces, quise compartir una respuesta que lejos está de ser la única forma. Esta solo es una propuesta. Pero de lograrse, sería la mejor manera de iniciar una verdadera transformación institucional. La respuesta es: no sé si todo esto pueda cambiar, pero no hay que dejar de intentarlo. Pues en el fondo, lo que requiere esta institución es que, a su vez un reflejo de la sociedad, es un cambio cultural. Si cambiamos los axiomas que culturalmente damos por sentados y que nos hacen tanto daño, todo podría ser diferente. Axiomas como esto, no sé si estas frases les suenan. Es que si no lo hago yo, igual alguien más lo va a hacer. O, desde que hagan algo, pues que se lleven lo que sea. O, yo cumplo con mi trabajo, lo demás no es mi problema. O tal vez, es que la política es necesaria. O quizás habrán escuchado cosas como: ellos verán lo que hacen con la plata, yo cumplo con mi aporte. Todos los sindicatos son iguales. El invierno está cerca. Este enfriamiento de la criticidad se evidencia en la situación actual de la institución. Cuando dije que solo ahora considero real el riesgo que corre el SENA como una institución que hemos conocido toda la vida, puede ser por 2 razones. La primera, porque no la conozco lo suficiente, o la segunda, porque solo en la actualidad se han combinado factores como el deterioro ostensible de las instalaciones, sillas roídas, equipos tecnológicos obsoletos o inservibles, incumplimientos en términos de calidad, cantidad y oportunidad en cuanto a materiales de formación, software desactualizado, ambientes de formación incompletos. Y si lo vemos desde los procesos, hay cambios constantes en los cronogramas de todo tipo: inicio tardío de la formación, formulación de proyectos sin tiempo, desorden en los procesos de compra por cuestiones de cronogramas, inadecuaciones, tardanzas también en las ofertas educativas, las convocatorias de la ENI sacadas como de la manga a última hora, ejecución de proyectos y convenios o mala ejecución de proyectos y convenios. Todo lo que les estoy diciendo lo hemos evidenciado en todas las actividades que hemos ido desarrollando con la organización sindical. Demoras y presupuestos que nunca se ajustaron en obras de construcción. Ahora, ¿qué decir desde el punto de vista del talento humano? Cada vez más conflictos internos y con mayores implicaciones, incluso amenazas entre nosotros mismos, denuncias e investigaciones constantes por acoso laboral y persecución, discusiones y chismos de pasillo por doquier. Ahora pensemos en las ejecuciones presupuestales, contrataciones a destiempo, devolución de dineros de proyectos que ya habían sido aprobados, y ni qué decir de los roles de liderazgo cuando cambian sus directores y coordinadores, como si un niño jugara con sus fichas de Lego a placer y antojo en la conformación de su nuevo figurín. Pero de eso, en Cetracena hemos hablado bastante. Bastaría hacer un recorrido por los comunicados para notarlo, o los procesos que hemos adelantado a través de las denuncias que se han convertido en hallazgos. Y como este es un espacio para funcionarios, asumo que ya muchos de ustedes conocen la incansable labor de nuestros compañeros de subdirectiva, que sí, desde un escritorio han alcanzado resultados trascendentes. En esta ocasión no se trata de eso, porque si la respuesta a las situaciones expuestas es un asunto de cambio cultural, las estrategias deben estar en el plano de lo simbólico. Pues en la vida, como en la sociedad, muchas veces no se trata de lo que sucede, sino de lo que cada uno piensa acerca de lo que sucede. Y cambiar ese pensamiento parte de ir al fondo de nuestras más profundas convicciones. Esas convicciones siempre se fundamentan en una historia. Esa historia es única, es individual. En narrativa se conoce como el mito propio. Es esa historia que nos contamos todos los días a nosotros mismos para tratar de entender quiénes somos y por qué somos como somos. Con este discurso quiero apelar al arte, a la narrativa, para tratar de hacer que, desde nuestra historia, nos hagamos las preguntas que planteé al principio.
y son: ¿quién soy yo para el SENA? Yo respondería atrevidamente, porque la pregunta es suya. Usted es lo que quiera ser. Puede ser un aldeano más, un guardián del muro o un caminante blanco. ¿Qué estoy haciendo yo por el SENA? Siempre hacemos algo. Por acción o por omisión terminamos ratificando o condenando todo lo que sucede al interior de la entidad. Porque todo acto social es un acto político. Y todo acto político tiene repercusiones en la sociedad en la que convivo. ¿Y lo que yo haga por el SENA realmente importa? Sí, y mucho. Así no lo parezca, todos tenemos desde nuestro rol el poder de transformar una realidad, un proceso, una situación. Lo que usted haga por el SENA importa, y no porque yo lo diga, o porque haya necesidad de que alguien se lo reconozca, sino porque en esencia somos servidores públicos, y lo que sea que hagamos tiene repercusiones que nos superan. En algún momento llegué a pensar que con este discurso me estaba poniendo la soga al cuello, pues yo, como todos ustedes, también soy imperfecto, cometo errores, fallo. Mi papá siempre me decía que una persona es esclava de lo que dice y ama de lo que calla. Pero esa debería ser la primera transformación. Ahora me quiero contar otra historia. Una en la que no solo dejemos de ser esclavos de las palabras que decimos, sino que cabalguemos en ellas, porque tenemos la intención de ir más allá. Y lo que callamos, que siempre existirá, sea solo aquello que nos da valor, que nos hace únicos y que nos sustenta como seres humanos. Es así que hemos recorrido entonces el camino simbólico a través de la historia de Juego de Tronos, una narrativa que, más allá de su fantasía épica, nos ha permitido reflexionar sobre nuestra realidad institucional. Hemos hablado del invierno, de los caminantes blancos y del muro, como esa barrera que separa la civilización del caos, que nos ha enseñado que la conciencia, los valores y la ética son nuestra última línea de defensa contra la indiferencia y la apatía. Y el cuervo de tres ojos, con su visión del pasado, presente y futuro. Pero esta historia no termina aquí. Los Stark, con su honor, justicia y lealtad, nos han mostrado que incluso en los momentos más oscuros es posible mantener la integridad y luchar por un bien mayor. Los dragones, símbolos de esperanza y transformación, nos han recordado que dentro de cada uno de nosotros hay un potencial inmenso. Una chispa que, si la alimentamos, puede encender el fuego del cambio. Y el Rey de la Noche, esa fuerza fría y destructiva, nos ha advertido que el verdadero enemigo no está afuera, sino dentro de nosotros mismos, en la falta de reflexión y en la pérdida de compromiso con nuestra institución. No sé si esto surtirá efecto o no, pero en una línea coherente con lo que acabo de exponer, hay que arriesgarse a hacer cosas diferentes. Porque las maneras de hacer las cosas siempre serán importantes, y estas cambian según el momento histórico que se esté viviendo. Y en este momento está claro que la fuerza, la negación del otro, la hostilidad no han dado resultado. Es el momento de la alegría, la pasión, la esperanza, la bondad, la honestidad, la camaradería y el arte. Siempre habrá espacio para el arte. Por eso les voy a contar una décima. Soy un idealista, ustedes lo pueden ver. Solo basta con creer que las manos del artista suelen dejar las pistas para poder dar los pasos. Empecemos con abrazos en la mitad de lo adverso. Y si no gustan mis versos, es tarde, pues ya son lazos. El invierno está cerca, pero no estamos solos, porque como bien dijo Hasma Yusuf, las palabras mueven corazones y los corazones mueven extremidades. Que nuestras palabras y acciones nos lleven a construir un SENA más humano, más unido y más fuerte. El invierno está cerca, pero la primavera siempre llegará después. Gracias.